la- que está organizando la coordinación de investigación y posgrado de la facultad, obviamente de la mano con la doctora Carolina Mata Miranda, la maestra Carla María Aro y la maestra Débora Parra Ayala. Les damos la más cordial bienvenida. Es un evento en el que se realiza con el propósito de analizar los distintos métodos cualitativos a través de su aplicación en sus diferentes áreas del conocimiento y retomarlos para la generación de una gastronomía académica. Contamos con la participación de investigadores y profesionales a nivel nacional que compartirán sus experiencias aplicadas al marketing, perfil del consumidor, a la historia y la memoria. La intervención de proyectos, de proyectos productivos regionales, así como en análisis del patrimonio gastronómico. Es muy importante para la facultad promover ese tipo de actividades. Son actividades que se llevarán a cabo hasta el día 26 de agosto y a los cuales los invitamos a participar. Los temas para las siguientes ponencias están disponibles en las páginas de la facultad, en las redes sociales de la facultad, por si gustan registrarse. Primeramente, le doy la más cordial bienvenida al doctor José Olague, que va a ser nuestro primer ponente el Muchas día gracias. de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y por su colaboración. Doctora Carolina Mata, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, maestro Alejandro. Así es, en esta primera sesión con la que se abre este seminario cualitativo este seminario de métodos cualitativos de investigación, tenemos como invitado al doctor José Trinidad Olague de la Cruz y me voy a permitir leer un poco de su trayectoria académica y profesional para que conozcamos la labor que ha realizado el maestro a través de todo este tiempo. El doctor Olague es originario de Monterrey, México, donde cursó sus estudios básicos. Realizó estudios superiores en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en el 2000 y el doctorado en Filosofía con orientación en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia en 2015. Asimismo, es máster internacional en Turismo. Me sacó. No, sí, no estoy bien. Perdón. Las cosas de la tecnología, disculpen. Asimismo es máster internacional en turismo por la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria, en España, en 2008. Cuenta también con estudios de diplomado en turismo sustentable por el Instituto Regiomontano de Hotelería en 2012 y recientemente se ha certificado en desarrollo de productos turísticos por Incubatur y el Laboratorio de Patrimonio y Turismo Cultural de Barcelona, España, en 2018. En este mismo año obtuvo el registro como evaluador de proyectos acreditado ante el RCA de CONACYT desde el 2020. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México con nivel de candidato. El doctor Olague cuenta con una carrera académica de más de 20 años de trayectoria en los cuales ha ejercido funciones sustantivas de docencia, investigación, gestión y tutoría. De 2000 a 2016 se desempeñó como profesor de asignatura y profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública y a la Universidad Autónoma de Nuevo León. A partir de 2016 se incorporó a la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, donde se desempeña como profesor investigador. Desde 2018 colabora en la Facultad de Enología y Gastronomía de la misma institución, ubicada en el campus Ensenada. A lo largo de su tiempo como docente, ha impartido unidades de aprendizaje en diversas áreas como negocios internacionales, mercadotecnia, promoción y publicidad turística, planificación turística, diseño de proyectos y productos turísticos, desarrollo de productos para mercadotecnia e investigación de mercados, entre muchas otras. Su énfasis primordial se ha centrado en facilitar a sus estudiantes la construcción de las competencias necesarias para comercializar nuevos productos, particularmente en el área de servicios al turismo, e impactar positivamente en el desarrollo de sus comunidades. Como investigador, se ha dedicado desde los inicios de su carrera a abordar el tema de la mercadotecnia en el turismo con la línea de investigación de comportamiento del consumidor en mercados turísticos.
En dicho ámbito ha publicado diversos trabajos en revistas indizadas y congresos internacionales en torno a la identificación de variables determinantes de la conducta de consumo de servicios turísticos en diversos mercados. Destacan sus trabajos de base cuantitativa sobre modelos estructurales que involucran el estudio de la imagen percibida, la motivación del consumo, la satisfacción y la conducta intencionada del turista. Asimismo, ha asesorado a diversos organismos públicos y privados en materia de planeación y promoción turística en Nuevo León y Baja California principalmente. También participa en redes colaborativas con universidades nacionales y extranjeras. Y bueno, eso es un poco del trabajo que ha realizado el doctor Olague. Y bueno, cedo la palabra al doctor para que seamos escuchas de la ponencia que nos comparte el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos aquellos que amablemente nos acompañan. Muchísimas gracias a mis anfitriones, aunque bueno, debo decir que estoy en casa en la Facultad de Enología y Gastronomía. Muchísimas gracias al director Alejandro Jiménez y a todos mis amigos de la Coordinación de Posgrado e Investigación, que pues me han invitado a abrir este ciclo de intervenciones, en las cuales vamos a estar desarrollando una serie de ponencias sobre los diferentes métodos y técnicas cualitativas que se pueden utilizar para pues, responder las grandes preguntas que nos plantean las disciplinas tanto de la enología y la gastronomía, y que pues sin duda vienen mucho a abonar para irle dando un mayor realce, reconocimiento a la necesidad de hacer investigación en estas áreas para favorecer pues el desarrollo de todos los proyectos que en nuestra región pues están teniendo estos ámbitos en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, en todo el estado de Baja California, de no ser por la enología, la gastronomía, el turismo, pues no tendríamos el gran desarrollo que tenemos como uno de los estados punteros dentro de lo que es el norte de nuestro país. De nueva cuenta, muchas gracias. Y bueno, el tema que me ocupa y para el cual me han hecho la distinción para estar aquí con ustedes, versa sobre los grupos focales y vamos a desarrollarlos como una herramienta cualitativa orientada a lo que es la investigación del consumidor. La intención de esta sencilla presentación, dado que pues, los grupos focales y todas las técnicas cualitativas se pueden desarrollar como módulos completos adentro de programas de estudio, pues va orientada sencillamente a presentar los principales aspectos que tienen pues estos grupos y cómo pueden servir para responder interrogantes. Vamos a repasar un poquito de su historia, pero más que nada, pues cómo le podemos hacer nosotros para aplicarlos, ¿no? En nuestra realidad cotidiana para pues favorecer nuestros trabajos de investigación, nuestros trabajos de consultoría y en general pues qué uso les podemos dar dentro de las disciplinas que a nosotros nos ocupan. Entonces, bueno, pues quisiera yo comenzar con una pequeña anécdota, ¿sí? Que nos habla un poquito de la utilidad que tienen estos grupos dentro de lo que es la historia, el desarrollo del área de gastronomía, de alimentos y bebidas, y se titula El huevo de Dichter. ¿Sí? Esto ocurre allá por los años 50, ¿no? Todo el mundo creo que conocemos la marca Betty Crocker, que es una marca de insumos para repostería y pastelería muy famosa en los Estados Unidos, que también se comercializa aquí en nuestro país, ¿no? En los años 50 comenzaban a introducirse en los Estados Unidos lo que eran, pues ahora sí que las comidas preparadas para pues su uso en la cocina, ¿no? Y uno de estos ingredientes, pues era, por ejemplo, la harina de pastel, ¿no? No les voy a contar yo aquí a mis amigos de gastronomía que, bueno, pues ellos saben cómo preparar un pastel desde los insumos más básicos, desde lo que es pues la harina, el azúcar, en fin, la levadura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues sucede que Betty Crocker empieza a introducir este producto en el cual pues lo único que necesitabas esencialmente pues era agregarle agua
y ponerlo en el molde, ¿no? Entonces se daban cuenta los organizadores, perdón, los comercializadores de este producto, que no estaba siendo bien recibido dentro de lo que eran pues las tiendas, ¿no? Es decir, las señoras, dado que pues en aquel entonces los roles de género estaban muchísimo más marcados, las señoras se resistían a utilizar este tipo de insumo, ¿no? Y era curioso porque de acuerdo a las encuestas que la empresa estaba llevando a cabo, es decir, pues, cuestionarios que le pasaban a mujeres pues que se supone constituían el mercado objetivo, pues las ventas deberían estar bien, es decir, debería estarse vendiendo, ¿no? Y no estaba ocurriendo de esa manera. Y esta historia se titula El huevo de Dichter porque Ernest Dichter, que era un investigador de mercado, de los primeros investigadores de mercado que existieron en la industria, se propuso tratar de solucionar este problema. Cargaron, oiga, pues, denos respuesta por qué nos está vendiendo la harina para pastel, ¿no? Y este señor lo que se le ocurrió, recordó pues ciertos estudios de los cuales ahorita les voy a platicar, que se habían estado haciendo durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que se le ocurrió fue reunir a un grupo de señoras para conversar con ellas. Se las invitó todos los días a tomar un café en una sala especial ahí conseguida para tal propósito, y entonces se ponía a platicar con ellas, ¿no? Y pues una de ellas como que resistiéndose un poquito, como que sí, como que no, una de ellas se le ocurrió decir, ¿sí? Especialmente cuando tengo prisa, me siguen gustando los alimentos que consumen mucho tiempo. Y eso le prendió el foco a Dichter. ¿Por qué? Porque las demás señoras empezaron pronto a decir exactamente que no utilizaban la harina instantánea, ahora la harina preparada para pastel, por el hecho de que sentían una desconexión y que no estaban haciendo nada por su familia. Obviamente la harina no necesitaba nada para que se pudiera utilizar en la cocina, pero dentro de la receta o de las instrucciones de uso, a Dichter se le ocurrió decirle a las personas que diseñaban el empaque, póngale a usted que necesita agregarle un huevo, ¿sí? Y esa fue la solución milagrosa para la cual se empezó a vender la harina preparada de pastel. Es decir, con el solo hecho de hacer sentir a las amas de casa que ellas estaban contribuyendo en algo a preparar el pastel o preparar el platillo que le iban a dar a su familia, con eso se rompía esa resistencia que tenían las mujeres a sentirse ahora sí que, en pocas palabras, sin utilidad, o a sentir que su papel pues, no estaba llenándose. Entonces, pues esta pequeña anécdota la traigo a colación por el hecho de que pues la idea es que a través de los grupos focales nosotros podemos conseguir información de los consumidores, de las personas, que no podemos conseguir a través de lo que son las encuestas. Las encuestas tienen su valor, nos ayudan a cuantificar, nos ayudan a darle un peso a ciertos fenómenos, nos ayudan a darle un peso a ciertas variables, es decir, no dejan de tener su utilidad. Pero desde que se inventaron los grupos focales, las empresas han tenido la oportunidad de no tanto conocer la amplitud de los fenómenos, sino de conocer la profundidad de los fenómenos. Y hoy día prácticamente cualquier cosa que se pone en el mercado, sean los alimentos, como mencionamos, sean los juguetes, por ejemplo, sean los productos de cuidado personal, las telenovelas, los programas de televisión, los partidos políticos por los que votamos, en fin, pudiéramos decir que prácticamente toda la sociedad a la que nosotros respondemos, es decir, tal cual está configurada la sociedad, está respondiendo a decisiones que se han tomado gracias a lo que son los grupos focales, ¿no? Y volviendo un poquito más a lo básico sobre los grupos focales, para si este es el primer contacto que tienen con este concepto, nos referimos nosotros a los grupos focales, a ese pequeño grupo de personas que pueden ir hay unos tan pequeños como 3, otros que llegan hasta 15 personas, en los cuales
pues ocurre una entrevista simultánea que un moderador especialmente capacitado va haciendo enfocado, y de ahí les viene el nombre, va dirigido exclusivamente a tratar un tema o un pequeño abanico de temas en los cuales lo que se provoca es una conversación en la cual vayan fluyendo lo que son las opiniones, las preguntas, las dudas, las colaboraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y los grupos focales, como les mencionaba, hoy día, pues se realizan en todas partes de nuestro país, ¿no? Prácticamente cada gran ciudad de nuestro país tiene instalaciones, tiene despachos dedicados a realizar este tipo de investigación sin ningún tipo de problema. En cualquier lado puedes conseguirlo. Nuestra misma universidad, aquí en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, pues nosotros nos dedicamos también al tema de grupos focales con orientación comercial, porque hay grupos focales con orientación exclusivamente psicológica, de investigación psicológica, que se hace en otra institución de nuestro campus. Pero lo que sí podemos decir es que los grupos focales siguen estando tan vigentes a pesar de los cambios que ha habido en la tecnología y a pesar de los cambios que ha habido en muchos otros contextos, ¿no? Y hoy día la inversión que realizan las empresas en grupos focales ya supera los miles de millones de dólares, ¿no? Es decir, se calcula que las empresas globales llegan a gastar al año hasta 6,000 millones de dólares en realización de investigación cualitativa y en investigación dedicada a conocer, a profundizar en pues aspectos de tipo comercial, ¿no? Es decir, estos grupos focales, vamos a ver, bueno, qué tienen de especiales, ¿no? El grupo focal, antes que nada, se trata de una conversación o se trata de una charla que se tiene que dar en lugares en los que el ambiente y las condiciones estén dadas. Y la intención es que todas las personas se vean invitadas a hablar, a participar y sobre todo, y este es el componente diferencial que tiene el grupo focal, por ejemplo, con relación a lo que son las entrevistas en profundidad, que esa es otra gran técnica que tenemos en investigación cualitativa, es que las otras personas pueden escuchar las opiniones de otros seres humanos, de otras personas que son tal y como son ellas mismas, ¿no? Entonces, hay algunos filósofos por ahí que han dicho que gracias a los grupos focales, esto que pudiera ser una dictadura de las grandes empresas, se medio democratiza por el hecho de que pues es la oportunidad en la que el consumidor, aparte de las encuestas, tiene la oportunidad de desarrollar una participación y de influir en aquello que posteriormente se va a estar comercializando. Claro que sí, que también podemos tener nosotros una imagen un tanto distinta o equivocada de los grupos focales, ¿sí? Es decir, hay grupos focales buenos y hay grupos focales malos, ¿sí? Los grupos focales malos pueden ser muy aburridos, pueden ser insufribles. Vamos a ver, un grupo focal no se distingue mucho de lo que sería, por ejemplo, una reunión que se hace con un grupo de compañeros de departamento o que se hace en una institución para escuchar opiniones y favorecer la toma de decisiones o escoger cursos de acción. Es decir, básicamente el principio es el mismo, es escuchar, dialogar y ver cómo se puede mejorar en algún aspecto, cómo se puede comprender mejor una problemática. Claro, los grupos focales malos se caracterizan porque no cualquiera puede conducir bien una reunión y no cualquier grupo focal es pertinente. Esto quiere decir que hay grupos focales en los cuales cuando vamos sin un objetivo o lo estamos haciendo nada más por el sentido de querernos ver muy democráticos, muy incluyentes, pues estas juntas se hacen interminables e insufribles y los grupos focales también los hay con estas características. Los hay buenos y los hay malos también. Entonces, quisiera señalar que la idea de reunir a personas dentro de lo que es un grupo focal, se trata de que las personas responden a un determinado perfil, ¿no? Es decir, no se trata, o cuando realizamos otros grupos focales dentro de lo que es áreas de investigación de mercado, de participar el primero que va pasando por afuera de nuestra puerta, ¿no? Sino que aquellas personas que son seleccionadas para participar
en grupos focales son personas que responden a ciertas características en común. Es decir, son personas que comparten, dijéramos en términos muy técnicos, que comparten alguna variable o comparten características en cierto grupo de variables que los vuelven iguales entre ellos, ¿sí? Los vuelven parecidos entre ellos, pero que a la vez tratamos nosotros de que este grupo sea lo más amplio posible por el hecho de que tratamos de recoger la máxima diversidad de opiniones o la máxima diversidad de impresiones que podamos nosotros encontrarnos para que nos enriquezca a nosotros la profundidad de algún tipo de característica, de algún tipo de problema que nosotros estamos buscando darle respuesta o que nosotros estamos dándole solución. Por lo tanto, la selección para un grupo focal tiene que pasar por un sedazo, tiene que pasar por un filtro especial para decidir qué tipo de personas son las idóneas para participar de acuerdo a los objetivos del estudio que nosotros estamos manejando o la intención o el objetivo. De hecho, el objetivo, como en todo proceso de investigación, pues es el rey dentro de los grupos focales. Es decir, un grupo focal que no responde a estos elementos en los cuales nosotros seleccionamos a las personas con base a ciertas cosas que los hacen parecidos, pues en realidad nunca va a ofrecer conclusiones o incluso puede salir contraproducente si nosotros no hacemos este ejercicio previo de selección por el cual nosotros vamos diciendo esta persona sí, esta persona no, son las que pueden y deben participar dentro de lo que son estos ejercicios que pues se trata de volver los ejercicios antes que nada ejercicios útiles, pero también se trata de que la experiencia de las personas que están participando en estos ejercicios de conversación, de reunión, sean ejercicios que les resulten cómodos y que les resulten agradables. Es decir, que sean espacios, que sean lugares, que sean momentos en los cuales las personas se sienten contentas de estar, que las personas se sienten cómodas de estar, porque si la persona no se siente cómoda, si la persona no se siente contenta de estar donde está, muy difícilmente va a hablar en un primer momento y muy seguramente, muy difícilmente va a hablar ahora sí que desde el corazón, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Es decir, la parte lógica, la parte cognitiva tiene su momento dentro de los procesos de investigación, pero lo que nos interesa a nosotros más en los grupos focales son aquellos aspectos relacionados con las emociones, son aquellos aspectos relacionados con la espontaneidad y son aquellos relacionados con que las personas se sientan que están en confianza y que son ellas mismas para responder a los cuestionamientos y responder a los temas y a los tópicos que la propia moderadora o el propio moderador está impulsando a través de una guía o a través de una conversación. Obviamente, lo que vuelve diferente a los grupos focales es que existe un análisis de la información después de que el ejercicio termina. Es decir, pues tampoco es un ejercicio social, ¿sí? Es decir, no se trata de que pues nos vamos a sentar, a echar un café, a echar una agüita, a reírnos, a hablar y pues a ver qué sale en la marcha, ¿no? Porque los grupos focales requieren, claro, una preparación grande, requieren una inversión importante, es decir, no son gratis, sino que cuestan. Y nosotros pues tenemos ciertos compromisos de sacarle provecho a esos recursos que le estamos destinando a la investigación. De ahí entonces que se tienen que cumplir una serie de protocolos y una serie de pasos a través de los cuales nosotros vamos a ir haciendo análisis de la información, vamos a ir haciendo análisis del contenido, vamos a ir encontrando patrones, vamos a encontrar puntos de convergencia entre lo que la gente nos dice o puntos de divergencia entre lo que la gente nos dice, que pueden responder en un primer momento a un marco teórico o puede ser al revés. Es decir, nosotros de lo que vamos viendo, vamos creando la teoría, ¿no? Es un enfoque que se llama de teoría fundamental. Entonces, lo que sí es que los grupos focales de nada van a servir, no va a servir de nada sentarse a platicar, no va a servir de nada sentarse a intercambiar información si nosotros no utilizamos esa información para darle un sentido, para construir patrones que a nosotros nos den respuesta
de lo que nosotros estamos buscando, ya sea para comprender, ya sea para proponer, ya sea para implementar o ya sea para evaluar, porque hay muchas funciones que pueden tener los grupos focales. ¿De dónde nace la idea de crear los grupos focales? Allá por los años 30, los especialistas se empiezan a dar cuenta que los resultados de la información que se está obteniendo de lo que son las encuestas tradicionales y las encuestas pues escritas que todo mundo conocemos, no están respondiendo del todo a la realidad o no son capaces de empezar a describir correctamente o no son capaces de empezar a predecir correctamente lo que es la realidad. Es decir, lo que salía en las encuestas no es lo que está pasando en la realidad observada. Cuando nosotros encontramos esta anomalía, así le llamamos a esto, quiere decir que hay algo, hay una pieza que está faltando o hay algo que se nos está escapando. Es decir, información que nosotros no estamos recogiendo con los instrumentos que nosotros estamos utilizando, ¿no? Desde la ciencia, este planteamiento nos lleva a empezar a cuestionar, como dijera Tomás, con el paradigma, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no está funcionando esto? Dos científicos que se les acredita ser los padres de lo que es el grupo focal, Merton y Lasserfield de la Universidad de Columbia, se cuenta que se juntaron para cenar. Estos señores no se caían bien, las señoras sí se caían bien, ya ven. Entonces, comentan por ahí que a los dos, la Universidad de Columbia había recibido un contrato en aquel momento, era plena Segunda Guerra Mundial en los años 40. Y los señores pues no se caían bien, porque tenían ciertos puntos de vista encontrados a nivel científico, sobre todo por sus orígenes, ¿no? De dónde venían cada uno. Uno era un inmigrante austriaco, socialistoide, y el otro pues era estadounidense, capitalista hasta la médula de los huesos, ¿no? Entonces sucede que pues no estaban muy de acuerdo con ir a la cena. Sucede que un poquito antes de que empezara la cena, uno de ellos en su casa había recibido una llamada y le decían que, bueno, pues uno de los principales contratistas que tenía la Universidad de Columbia, que en ese entonces era el Ejército de los Estados Unidos, lo necesitaban en ese momento a él y a su compañero para que se presentaran en pues las instalaciones que tenían montadas ellos pues en la ciudad, ¿no? Oye, pues tuvieron que trasladar y tal, y pues les presentan una propuesta que les acaba de llegar de Washington, ¿no? En la cual pues se trataba de que el presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, que fue yo creo que el primer presidente que se preocupó mucho de la opinión pública y muchos de los estudios de opinión pública nacen gracias a este presidente que está muy preocupado porque su política con respecto al manejo de la guerra mundial pues recibiera el apoyo de las personas. Se le había ocurrido o le habían vendido la idea de que tenía que sacar un programa de radio informativo, ¿no? Que se titulaba This is War, esta es la guerra. Entonces, lo que les interesaba mucho era saber si ese proyecto de This is War estaba funcionando o iba a funcionar. Entonces, de ahí que contrataran a estos dos científicos sociales para que diseñaran la manera de darle seguimiento para ver si el programa estaba teniendo las consecuencias necesarias, pues de acuerdo a lo que el gobierno quería que ocurriera, ¿no? Es decir, si estaba informándose a la gente, si la gente estaba sobre todo cambiando, favoreciendo la opinión pública de que Estados Unidos debería estar involucrado en la guerra, ¿no? Entonces, a estos señores se les ocurre, la idea de la entrevista ya existía, pero lo que a estos señores se les ocurre es la idea de juntar a las personas en un ambiente aislado, pero que fuera un ambiente tranquilo, un ambiente agradable, con personas que fueran exactamente igual a ellas, ¿sí? Es decir, si íbamos a platicar, y lo hicieron de varias maneras, ¿no? Agarraron, por ejemplo, grupos de obreros, agarraron grupos de amas de casa, agarraron grupos de soldados, agarraron grupos de... Y lo que ellos empezaron a notar era que por el hecho de estar todos reunidos, pero por ejemplo, todos ser amas de casa, todos ser soldados, todos ser obreros, etcétera, las personas se empezaban a sincerar con respecto a los sentimientos que ellos tenían, con respecto a las preguntas que les estaban haciendo, ¿no? Sobre, por ejemplo, si les estaba gustando el contenido del programa, si les había cambiado una idea, si, etcétera, etcétera. Entonces, aparte ellos le añadieron la idea de que ellos estaban presentes, es decir, cuando uno estaba como moderador, el otro estaba presente tomando notas. Entonces, de lo que no se daba cuenta aquel que estaba como moderador,
tomaba notas la otra persona que estaba aparte. Luego ellos lo fueron perfeccionando e incluso ya hablaban ellos previamente con las personas, porque había ciertos instrumentos que se tenían que utilizar, es decir, se les pasaban cuestionarios, contestaban de acuerdo o en desacuerdo. Se daban cuenta que a la hora de conversar sobre las instrucciones de los cuestionarios, las mismas personas antes de estar en el grupo focal ya expresaban opiniones por el hecho de sentirse en un espacio en confianza. De ahí ellos desarrollaron la idea de lo que posteriormente se convirtieron en los grupos focales. Claro, los grupos focales no son exactamente hoy día como ellos los pensaron. Incluso alguno de ellos luego se distanció del método, pero ahí es donde nace la base, ¿no? de lo que es los grupos focales tal cual los idearon Lazarsfeld y Merton. ¿Qué pasa cuando se acaba la guerra? Pues se acaba el contrato con la Universidad de Columbia, ¿verdad? Entonces, pues, oye, la empresa ya está montada, ya los científicos, pues, estaban muy contentos cobrando su sueldo de su contrato. Pues ahora resulta que ya no hay fondos porque ya se acabó la guerra. Entonces, resulta que por ahí llega a oídos de las grandes empresas, que las empresas pues también se habían crecido al amparo de estarle vendiendo suministros al gobierno, pero pues ahora se lo tenían que vender a la población civil. De ahí la idea entonces de estos científicos de que, oye, bueno, pues así como pudimos conocer si la gente iba a comprar la idea de un programa de radio, pues también podemos conocer si va a comprar refrigeradores, va a comprar estufas, va a comprar asadores, va a comprar bicicletas, va a comprar casas, va a comprar, etcétera, ¿no? Y ellos comienzan a ofrecer sus servicios a lo que son, pues, las grandes empresas que se empiezan a formar y que ahora, pues, tienen que vivir de algo, ¿no? Y ese algo es, pues, esa gran sociedad de consumo que nosotros empezamos a conocer hoy día. Entonces, pues muy importante que nosotros conozcamos que hoy día siguen vigentes porque esta sociedad de consumo desde los años 50 del siglo pasado llegó para quedarse y nosotros seguimos pues igual, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo celebra las grandes campañas de Coca-Cola o de Pepsi, ¿sí? En las cuales pues sabemos que nos muestran de todo y nos lanzan mensajes de todo menos del refresco. Y eso es porque hace mucho tiempo y gracias a los grupos focales, las empresas comprendieron que cuando las personas compramos una bebida en particular, ¿sí? Nos fijamos más en el contexto de dónde la bebemos que en las características de la bebida en sí. De ahí que, por ejemplo, de lo que se trata es de que la bebida prácticamente deja de ser un objeto para estar en la mesa de tu comedor o en la mesa de la cocina de tu casa, se convierte en un instrumento de lubricación social. Y esto aplica también para las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Entonces, eso por ejemplo, se descubrió en un grupo focal, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas son las que nosotros vamos a ir descubriendo gracias a, pues, a la magia ahora sí que de los grupos focales. Pero bueno, ¿por qué funcionan los grupos focales? ¿O de dónde viene el funcionamiento? ¿Por qué son útiles los grupos focales? Los grupos focales pues funcionan porque las personas se sienten cómodas, se sienten respetadas para dar sus opiniones sin ser juzgadas, ¿no? Es un proceso que nosotros llamamos proceso de autorrevelación. Y esto responde al hecho de que nosotros estamos personas y tú volteas a la izquierda y a la derecha y te encuentras con que son personas que son parecidas a ti y tienen características iguales a las tuyas. Y nosotros somos más proclives a emitir nuestras opiniones, ¿no? Nosotros nacemos así, ¿eh? Como niños nos encanta decir verdades. Los niños son a veces crueles cuando sueltan las verdades, pero con el tiempo, a través del reforzamiento o el castigo, eso lo vamos perdiendo, ¿no? Y con el tiempo, los seres humanos aprendemos a que hay ciertas cosas que no se deben de decir y ciertas cosas que sí nosotros podemos decir, ¿no? Entonces ya para cuando llegamos a una edad adulta ya estamos muy expurgados y nosotros ya tenemos ciertos condicionantes que no nos permiten ser sinceros. Ese obstáculo es el que tratan de librar los grupos focales, ¿no? Entonces, de ahí la idea es que mientras nosotros estemos entre personas que nosotros percibimos, piensan parecido a nosotros o sienten parecido a nosotros, vamos a ser más proclives a nosotros empezar a revelar mayor información sobre nosotros mismos. Y esto es también cierto para el aspecto de la forma en que nosotros consumimos.
Entonces, nosotros podemos señalarle ciertas características muy específicas a lo que son los grupos focales, ¿no? Primero, son grupos pequeños, es decir, nunca se recomienda que un grupo focal pase más allá de 12 personas, ¿sí? Entre 5 y 12 personas sería un buen tamaño. Hay características definidas en las personas que están, características identificadas y definidas en las personas que participan. El grupo focal esencialmente es para recolectar dato cualitativo, ¿eh? No se hacen estadísticas dentro de los grupos focales o no tiene sentido hacer estadística dentro de los grupos focales. La discusión es enfocada, es decir, que los temas están fijos de antemano y no se permiten ahora sí que graves desviaciones de este tema, porque entonces no tendría enfoque el grupo, ¿sí? Y nos ayudan más que nada no a conocer el tamaño de un fenómeno, nos ayudan a conocer la profundidad de un fenómeno y qué hay dentro de un fenómeno. Para eso están designados los grupos focales, ¿no? Entonces, la idea bajo la cual nosotros realizamos estos grupos es para que nos ayuden a no pasar por alto ciertas características que, por ejemplo, un instrumento que es más barato y más rápido, como sería una encuesta, pues no nos permiten tener. ¿Para qué sirven o qué aplicación le damos dentro de investigación del consumidor a los grupos focales? Primero, para comprender. Es decir, si nosotros estamos interesados en saber, por ejemplo, cómo la persona utiliza un coche o cómo la persona utiliza una bebida alcohólica o cómo una persona dedica tiempo a comprar una casa o a seleccionar una casa, los grupos focales nos permiten a nosotros crear alternativas, es decir, nos permiten a nosotros abrir un abanico de posibilidades en las cuales nosotros podemos generar opciones A, B, C. Es decir, el coche puede ser así, puede ser asá, la casa puede ser así, puede ser asá, la forma de distribuir la bebida alcohólica puede ser así, asá o asá. Y en un segundo momento a nosotros nos sirven para probar alternativas a través de lo que serían, por ejemplo, los testeos de mercado. Es decir, yo puedo traer varios prototipos o puedo traer un prototipo, presentárselo a un grupo objetivo, ¿sí? Con personas de ciertas características y recabar sus opiniones para recoger la idea de cuál es la mejor, ¿no? Y aquí, por ejemplo, series de televisión, películas, comerciales, pues se someten a testeos de mercado a través de lo que son grupos focales. O bien, también en algunos casos se pueden evaluar los resultados que puede tener determinada campaña, por ejemplo, ¿no? Y esto nos permite a nosotros hacer correcciones, es decir, crear alternativas, seleccionar la mejor opción o bien corregir desviaciones de lo que es una estrategia que nosotros estemos siguiendo, ¿no? Entonces, a nosotros nos resulta muy útil para desvelar cuál pudiera ser la utilidad de esto, no nada más en el consumo de los productos, ¿no? Porque los seres humanos consumimos de todo. Y, por ejemplo, existe también la posibilidad de que nosotros, yéndonos, por ejemplo, a marketing social, podamos establecer qué tanto las personas están ejerciendo ciertos comportamientos, por ejemplo, en campañas de salud. Ahorita hemos aprendido mucho sobre el COVID gracias a los grupos focales, cómo las personas están viviendo esta pandemia, a qué tipo de mensajes le hacen caso, a qué tipo de mensajes no, qué tipo de miedos son los que tienen, qué tipo de experiencias son las que están pasando. Y esto nos permite a nosotros mejorar, por ejemplo, las estrategias de salud. Es decir, aplicando estos tres momentos, estas tres cosas útiles que nosotros hemos estado viendo, ¿no? Ahora bien, los grupos focales, tengamos esto muy en cuenta, no bastan y no son suficientes para obtener conclusiones en ninguna de estas tres cosas que les digo, ¿okay? Es decir, las empresas que comercializan jamás deberían orientar sus decisiones únicamente a través de grupos focales. El grupo focal es complementario. El grupo focal te ofrece profundidad, pero nunca te va a dar la medición de un fenómeno como te la da una encuesta. Tampoco puede sustituir la exploración de datos secundarios. Y hay veces que hay ciertos temas o ciertos rasgos de comportamiento que no se pueden explorar en grupo focal. ¿Sí? Por ejemplo, todos aquellos que son de temas difíciles, ¿sí? Por ejemplo, la conducta sexual, a veces no es muy adecuado discutirla entre personas, sino que se tiene que hacer a través de entrevistas, es decir, tiene que ser un espacio mucho más íntimo, ¿sí?
O, por ejemplo, no pueden sustituir a la observación. Entonces, la idea es que el grupo focal sea una herramienta más y sea un complemento de otras técnicas que nosotros también utilizamos. Los grupos focales también tienen ciertas críticas, ¿eh? No son perfectos. Por ejemplo, se sabe que las personas tienden a intelectualizarse, es decir, las personas que están en grupo tendemos a querernos ver más listas de lo que somos y a veces no respondemos más bien queriéndonos oír inteligentes más que respondiendo naturalmente, ¿sí? Los grupos focales en muchos casos dejan fuera las emociones, ¿sí? Es decir, como se trata de, o ya hay un moderador, que función es esa, ¿sí? No permiten la expresión de emociones que también explican muy bien las decisiones de consumo. Ahora bien, también los participantes pueden estar inventando las respuestas, ¿no? De ahí que se saquen, por ejemplo, lo que son técnicas proyectivas que se utilizan para que la gente no invente las respuestas. Si el grupo no está bien diseñado o está descontrolado, podemos empezar a obtener respuestas triviales, es decir, no hay disenso entre las personas. También existe dominio de las personas dominantes, es decir, hay personas más tímidas y personas más dominantes, y a veces pasa que sin una adecuada moderación los individuos dominantes se comen a las personas que son más tímidas. Y otra crítica es que muchas personas toman decisiones basadas únicamente en grupos focales, cosa que no es correcta metodológicamente y nunca da buenos resultados, ¿sí? Bien, pasemos ya rápidamente para contarles un poquito cómo es que se planea un grupo focal, ¿okay? Y cómo se lleva a la realidad un grupo. Lo primero es determinar el propósito, es decir, ¿para qué quieres el grupo focal? Y aquí conviene que cuando alguien te aborde y te diga, oye, es que hay que hacer un grupo focal, a ver, espérate, ¿por qué quieres un grupo focal, no? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estás tomando esta decisión? ¿Qué propósito traes en tu estudio? ¿Qué tipo de información quieres saber? ¿Para quién es la información? ¿Cómo se va a usar? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Existe alguna consideración económica y social por la cual quieras usar grupo focal? ¿Sí? Entonces, aquí mucho cuidado, ¿no? Es decir, un médico, tú llegas y le dices, oiga, pues, deme X medicamento, ¿no? Deme triptofano. Ah, sí, ¿por qué quiere triptofano? No, pues porque yo oí que mi comadrita le funcionó muy bien para la comezón que trae. ¿Verdad? Espérame, ningún médico te va a decir, así como no, con todo gusto, aquí está su receta, ¿no? Bueno, los grupos focales son iguales, ¿no? Es decir, cuando a ti como investigador o investigadora te piden y te dicen, oye, pues quiero un grupo focal, a ver, espérame, ¿quién te dijo por qué quieres un grupo focal, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta que muchas veces el grupo focal no es el método correcto, no porque se vea ahora sí que cool hacer un grupo focal, lo vamos a hacer, porque te puede llevar a situaciones en las cuales no es la situación, no es la situación correcta, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el método correcto utilizar el grupo focal? Mira, cuando estés buscando variedad de opciones, es decir, no tienes ideas, cuando estás buscando factores que influyen sobre determinada conducta o comportamiento, cuando intentas conocer las diferencias entre grupos o categorías de personas, cuando quieres que un grupo te genere ideas, por ejemplo, para resolver algún problema, cuando vas a pilotar una idea, un material, un comercial, una política nueva, cuando necesitas hacer un diseño cuantitativo, es decir, cuando vas a diseñar una encuesta, por ejemplo, es recomendable pasar previamente por un grupo focal. Cuando el dato cuantitativo no te responde preguntas y necesitas profundizar, entonces organizas un grupo focal posteriormente, ¿sí? Cuando sabes que la audiencia que te va a escuchar va a valorar mucho la retroalimentación, ahí se escoge grupo focal. ¿Cuándo no quieres usar grupo focal? Bueno, cuando tratas de llegar a consensos, es decir, cuando quieres forzar una decisión unánime, cuando tu idea es educar a la gente, cuando deseas probar o medir conocimiento de las personas sobre cierto tema, cuando en realidad lo estás haciendo nada más por cumplir, porque tu jefe te encargó que hicieras un grupo focal, cuando no puedes garantizar la confidencialidad de la información, cuando necesitas hacer proyecciones estadísticas. Los grupos focales no sirven para hacer proyecciones estadísticas, mucho cuidado con esto porque es un vicio muy, muy extendido. Cuando el entorno esté cargado de emociones o los temas sean muy polarizantes. Cuando tú como investigador no controlas todas las fases del estudio, ¿sí? Es decir, alguien más te diseñó la guía y te dice, ten, tú aplícala, eso es un error, ¿sí? Cuando hay metodologías que nos pueden servir mejor, o bien
cuando hay formas más baratas de obtener la información. A veces un dato secundario nos resulta más barato que el grupo focal. Lo primero entonces sería determinar, ¿sí?, que después de eso, después de que sabemos para qué lo queremos, necesitamos determinar al tipo de personas que vamos nosotros a utilizar. Este tipo de personas, pues nosotros tenemos que fijarnos muy bien si va a ser por edad, si va a ser por género, si va a ser por un tipo de consumo en particular, si va a ser porque viven en determinado lugar, etcétera, etcétera. Es decir, hay que determinar qué variables son las que vamos a utilizar para que las personas participen. Segundo, ¿cuántos grupos tenemos que realizar? Y aquí hay muchos diseños diferentes, porque tú no quiere decir que nada más vayas a hacer un grupo focal. Puedes hacer 2, 3, 4, 20, 10, de acuerdo a lo que tú necesites y de acuerdo a cuánto presupuesto tienes. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Los grupos focales cuestan dinero, ¿sí? Y entonces hay que estar contrastando constantemente cuántos fondos tenemos para realizar el grupo focal, porque hay que restar instalaciones, porque hay que pagarle a los analistas, porque hay que pagarle a los participantes, porque requiere tiempo que a lo mejor yo voy a sacar de otra actividad productiva que yo hago, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchos diseños. Los tenemos de categoría simple, con un solo tipo de personas. Los tenemos de categorías múltiples, con diversas categorías de personas. Los tenemos de doble capa, por ejemplo, con diferentes tipos de categorías y los podemos fragmentar de acuerdo a diferentes, por ejemplo, ubicaciones geográficas. O bien los tenemos de amplia participación, en la cual tenemos muchos tipos o muchos grupos de personas, unos más grandes que otros, o bien de diseño, pues, de larga cobertura, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a hacer grupos focales en cada municipio del país, imagínate. Si tienes el presupuesto y tienes el tiempo, pues adelante, ¿no? Nadie te dice que no lo hagas. ¿Ok? Muy bien. Hay que ponernos a pensar previamente en las características de las personas que vamos a buscar, porque esto nos va a facilitar a nosotros de dónde los vamos a sacar, ¿sí? ¿Dónde podemos obtener personas con estas características? ¿Cómo los podemos invitar? ¿En qué horarios están disponibles? ¿Sí? ¿Cuál sería quién debería invitarlos? Pues, y para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta que no es fácil reclutar gente para grupos focales, ¿eh? Es decir, siempre nosotros tenemos que ir buscando lo más para que participen los menos, ¿ok? Es decir, para que tú logres tener un grupo de 8 a 12 personas, muy probablemente tengas que lanzar la invitación a 30 personas. Entonces, no hay que descuidar este aspecto, porque muchas personas dicen, yo necesito 12, le digo a 12 y vienen 6. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esto. Bien, hay que contar con las autorizaciones necesarias, si tienes que pasar por algún comité de ética, si recuerda que tienen que conceder los permiso de grabar, permiso de manejo de sus datos personales, si tienes que adquirir un compromiso de confidencialidad y tienen que firmarte la sesión de derechos de las ideas y grabación, ideas que se viertan en la mesa del grupo focal. Posteriormente nosotros tenemos que hacer una guía de tópicos, ¿sí? Esta guía de tópicos tiene que ser de preguntas donde la pregunta sea muy comprensible, el entrevistado conoce, entiende bien la pregunta, tiene que ser hecha en el lenguaje que la persona maneja, porque no todos son científicos, no todos son especialistas en investigación de mercados. Entonces, tenemos que cuidar que las preguntas se abran a la conversación, no deben ser preguntas cerradas, deben ser claras, deben ser cortas, deben ser de composición abierta, deben de preguntar una cosa a la vez, deben de tener instrucciones claras, ¿sí? Y dentro de lo que es esa guía, hay varios tipos de preguntas, ¿no? Vamos con las preguntas más fáciles y más abiertas a las preguntas más difíciles y más cerradas, ¿ok? Y esto distribuirlo muy bien en el tiempo porque los grupos focales no es recomendable que te pasen de hora y media a 2 horas porque la gente comienza a enfadarse y ya no quiere responder y ya se quiere ir, ¿ok? De ahí que nosotros clasifiquemos muy bien. Aquí rápidamente va a quedar grabado. Viene un ejemplo de una guía, por ejemplo. Empezamos por una introducción, pasamos por actitudes generales, por ejemplo, si estamos investigando un pan dietético, ¿sí? Actitudes generales. Luego el siguiente tema es cómo se usa o cómo se compra el pan.
cómo se consume al hacer dieta, qué actitudes tienes ante los panes dietéticos, qué características tendría el pan perfecto para ti en cuanto a sabor, textura, color, etcétera. Luego, por ejemplo, esta guía incluye el hecho de mostrarles conceptos publicitarios o bien medir sus reacciones, ¿no?, al pan dietético. ¿Cómo selecciona a los participantes? Primero, que haya homogeneidad. ¿Sí? Homogeneidad, hay ciertas variables que hay que cuidar mucho. Por ejemplo, las ocupaciones, la edad, el uso de determinado producto que yo estoy investigando, el género, las características familiares, nos dan notas de que la gente sea parecida entre ellos, ¿no? Hay que cuidar muy bien el tamaño del grupo, ¿sí? Si el propósito, de acuerdo al propósito del estudio, si lo que buscamos es comprensión de un tema o problema, menos personas. Si queremos hacer una prueba piloto, entre más personas mejor. Si el tema es muy complejo, entre menos personas mejor. Si las personas son muy experimentadas sobre el tema, entre más experiencia necesitas menos gente porque hablan mucho. Si hay mucha pasión en el tema, menos gente. Y dependiendo también la cantidad de preguntas. Entre más preguntas tienes, se recomienda que sean menos personas las que participen, porque luego el tiempo no rinde. ¿Ok? Hay muchas maneras de escoger a las personas. Los podemos obtener de una lista, los podemos obtener por bola de nieve, por ejemplo, es decir, pidiendo recomendación de una persona hasta la siguiente. Podemos captarlos en sitio, es decir, consumidores que andan en un lugar en particular se le aborda y se le hace la invitación. Lo más fácil es contratar una empresa que ya tiene listas prehechas, ¿sí? Empresas de investigación de mercados, que tú le dices, ellos tienen paneles de gente, donde tú le dices, necesito tanta gente con ciertas características. En fin, hay muchas maneras de conseguirlo, ¿no? Hay que filtrar a las personas, hay que establecer el procedimiento de cómo se les va a contactar y qué se les va a decir exactamente, porque a todas se les tiene que decir lo mismo. Tenemos que generar un pool de personas, 30, si tú quieres que vengan 12, y hay que hacerlo aleatoriamente para evitar que se sesgue la selección de las personas, ¿no? Hay que darles mucho seguimiento, no basta con que te digan que sí una vez, es decir, se les tiene que dar todos los detalles, lugar, hora y fecha de la reunión, contactarles por teléfono, contactarles por correo electrónico, hablarles un día antes y obviamente es mejor si se les ofrece incentivo, que puede ser monetario o no monetario. El moderador debe ser una persona muy respetuosa, que comprenda el propósito del estudio del tema, que se comunique claramente, que sea abierto, que no sea ofensivo, y aquel mejor moderador es el que saca información más útil. ¿Cómo le hacemos nosotros para recoger la información? Hay de muchas maneras, ¿eh? Puedes confiar en tu memoria, lo cual no es muy recomendable. Puedes hacer notas tú junto con un equipo de moderadores asistentes, ¿sí? Donde tú puedes utilizar rotafolios, fotografías, hojas de clasificación, puedes grabar en audio, puedes hacer transcripción a través de tu computadora portátil, puedes hacer grabación en video, ¿sí? Pero el chiste es recoger la información. Yo nunca recomiendo que te confíes nada más a tu memoria. Hay que estructurar el grupo focal. Se empieza con una bienvenida, se vuelve a describir el tema cuando ya estás ahí, se les exponen reglas básicas, como que, por ejemplo, esto no es un examen, no hay preguntas que se respondan correcta o incorrectamente, que la reunión se está grabando, usar personalizadores y que por favor se abstengan del uso de celulares, ¿no? Se exponen las preguntas del grupo focal y siempre es necesario que el moderador al final de cada ronda y al final del grupo focal establezca las conclusiones para validar si es que existe consenso entre los participantes. Bien. Hay que anticiparse al flujo de la discusión. Hay que recordarle en todo momento a las personas que no hay problema por expresar su punto de vista. Hay que hacer pausas para que la persona continúe hablando, es decir, el moderador no puede capturar toda la atención del grupo. Y hay que sondear. El sondear es cuando una persona te dice una respuesta cerrada, te dice, no estoy de acuerdo. Bueno, ¿y por qué no está de acuerdo? No, pues porque no me gusta y porque no le gusta. Eso es hacer sondeo, ¿no? Es decir, rascarle a la persona para que hable, porque esa es la función que tiene el moderador, que las personas no se queden calladas. ¿Ok? Hay que
manejar mucho los diferentes tipos de personas que va a haber en los grupos focales. Siempre tiende a haber expertos, siempre tiende a haber hablantes dominantes, siempre tiende a haber personas tímidas, tiende a haber persona que le da muchas vueltas para decir las cosas. ¿Sí? Siempre que un participante comente algo, se le responde como de que, sí, muy bien, muy interesante, de acuerdo, ok, sí, hay que cabecear, hay que tener respuestas verbales breves, sí, de acuerdo, así es. El humor no está de más, que nos ayuda a romper la tensión dentro de lo que es el grupo focal. Y mucho cuidado si se detecta que las personas tienen información incorrecta o perjudicial. En ese momento, sí, por ética, hay que señalarle a las personas porque su información es incorrecta o es perjudicial. Hay que prepararse para los imprevistos, ya sea porque nadie aparece, ya sea porque vengan menos de los que deben ser, ya sea porque el lugar es inadecuado, porque el grupo no quiere hablar, porque el grupo no se quiere ir, a veces ha pasado, porque hay una contingencia ambiental, o bien porque se va demasiado tiempo en las primeras preguntas y las preguntas finales, que son las más específicas, no se cubren. Finalmente, ¿cómo se analiza el grupo focal? Primero que nada, pues debe haber un responsable, debe haber siempre preguntas pensadas, siempre en función de quién las va a analizar, ¿sí? Porque depende mucho la manera en que vamos a preguntar cómo se va a analizar. Hay que anticiparnos a la discusión, es decir, yo viendo la guía como moderador debo saber que hay preguntas que van a tomar más tiempo, preguntas que van a suscitar más polémica, preguntas que van a ser más simples, preguntas más aburridas, ¿sí? Hay que registrar los datos de maneras múltiples, es decir, nunca tengas una sola grabadora, ¿sí? Si tienes cámara de video, ten una cámara grabadora y ten una persona anotando aparte porque los desastres suceden, ¿no? Siempre trabaja con el tomador de notas cuando termine la reunión para saber que capturó exactamente lo que se necesita que haya capturado de información. ¿Ok? Hay que ponerle mucha atención a los puntos en los cuales, por ejemplo, la gente cambia de opinión, se intensea mucho emocionalmente, o hay un cambio en la energía de acuerdo al tema o a la cosa que se está diciendo adentro del grupo. Se recomienda hacer un debriefing cuando termine el grupo, es decir, juntarse con el equipo de personas que está registrando la información para checar que todos hayamos entendido lo mismo cuando se dijeron las mismas cosas. Los archivos se tienen que enumerar, copiar, guardar y hacer 10 respaldos para que no haya problema con que se pierden. Y es necesario transcribir. Miren, yo sí soy de los que transcribe todo, pero no necesariamente esto. A veces nada más basta con que tú anotes las ideas principales. Hay veces que basta con que ponga las citas pues, que se consideran más importantes, ¿sí? O hay veces que nada más con las puras ideas o el puro sabor que te deja el grupo focal, con eso se pueden obtener conclusiones. No son iguales todos los grupos focales, ¿no? Eso sí, siempre hay que guardar transcripciones y grabaciones para propósitos de revisión de resultados. ¿Okay? Dentro hay que, los temas, las frases que se van diciendo o las ideas que se van vertiendo se tienen que clasificar por importancia, ya sea por frecuencia, porque se repiten mucho, ya sea porque muchas personas las mencionan, ya sean porque cada vez que aparecía esa palabra o esa idea, la intensidad del grupo aumentaba, o bien porque las personas eran muy detalladas cuando hablaban de esa idea o ese concepto en particular. Esos son criterios de... Por coherencia interna, es decir, que las personas pensaban lo mismo y decían lo mismo sobre la misma cosa, o bien porque los mismos participantes dijeron, esto es importante. Claro, el análisis te lo estoy platicando muy somero, pero se le puede dedicar nada más un tema en especial a cómo se analizan los resultados. Por último, se tiene que escribir un informe en el cual se pone una portada, un resumen ejecutivo, un índice, se explica la finalidad, que es el objetivo y los procedimientos, se escriben los hallazgos, siempre debe haber interpretación por parte del equipo de análisis, es decir, no nada más vas a decir dijeron esto, no, sino que hay que decir por qué lo dijeron o por qué piensas tú que lo dijeron. Se tienen que hacer recomendaciones y al final normalmente se agregan en apéndice lo que son las transcripciones de acuerdo al modelo que se haya elegido utilizar. Y bueno, esperando no excederme demasiado, yo llego hasta aquí. No sé si va a haber oportunidad de hacer una o dos preguntas por ahí, maestra. Sí, sí, por supuesto. En este momento, pues abrimos un espacio para las preguntas y respuestas. Si alguno de hecho aquí tenemos uno en el chat.
en lo que, dos de hecho, la primera es, ¿sería pertinente hacer un grupo focal después de encuestar para profundizar o para buscar aspectos que se escapan al estudio? Y la segunda es, ¿qué pasa cuando en un grupo focal los resultados son marcadamente divididos? En esta segunda, bueno, no sé si nos pusieran a especificar en qué serían divididos. Y bueno, Bien, preguntas del compañero Eric. Saludos, Eric. Eh, la primera pregunta, ¿se pueden hacer grupos focales después de encuestar? Sí, totalmente. O sea, los grupos focales son herramientas de uso múltiple. Los puedes hacer antes, los puedes hacer durante o los puedes hacer después de un proceso de investigación cuantitativa, ¿no? Antes se pueden hacer para armar la encuesta, ¿no? Y que no se te escapen aspectos o incluso para hacer validación de tu instrumento. Y después son muy útiles porque muchas veces te vas a dar cuenta que los datos cuantitativos no te dan suficientes respuestas. Porque el dato cuantitativo, pues como su nombre lo indica, te cuenta, te cuantifica, te dice qué tan grande, qué tan pequeño es determinada característica de determinado fenómeno, pero nunca te dice el porqué de las cosas o no te dice el cómo de las cosas. Y entonces sí es necesario que se hagan grupos focales para darle una mayor profundidad a la interpretación de los resultados, porque a veces tú puedes decir, oye, bueno, pero ¿por qué yo estoy viendo esto y aquí me está saliendo que el 80% está de acuerdo y yo a la gente la veo en desacuerdo? A ver, vamos a ver. Y el grupo focal te puede ayudar incluso a veces a detectar que hubo errores de diseño, sobre todo cuando te lanzas de buenas a primeras a hacer encuesta, pues siempre es recomendable que primero se pase por un proceso cualitativo. Te lanzas con que hay ciertos aspectos que tu instrumento no capturó, ¿sí? Porque no estuvo diseñado o estuvo diseñado en pura literatura, ¿sí? Y no tuvo una adecuación a la realidad particular del contexto en el que tú estás trabajando. Entonces, a veces, yo pudiera decirlo de esta manera, el grupo focal nos ayuda a rescatar encuestas porque le da sentido a cosas que de otra manera no puedes explicar porque están saliendo así. Con respecto a la segunda, de qué pasa cuando un grupo focal los resultados son marcadamente divididos, eso nos puede estar hablando de un error de diseño, de un error de diseño en cuanto al muestreo del grupo. Lo más probable cuando hay resultados marcadamente divididos, mi querido Eric, es que se pasó por alto una variable o un grupo de variables, un grupo de características que al parecer están teniendo un papel determinante en la conformación de la opinión de las personas. Esa variable es una variable de segmentación que se obvió en el diseño. Entonces, por eso tú estás viendo un bloque homogéneo donde en realidad hay dos grupos o tres grupos, ¿sí? Por eso los resultados son divididos, porque dejaste por alto un factor. Digamos que, por ejemplo, obviaste género y dijiste, no, el género no importa. Y resulta que se están agarrando de las greñas hombres y mujeres en el grupo focal. Pues, ¿qué crees? El género muy probablemente sí tenía un papel determinante en la conformación de la opinión. O a veces es la edad, o a veces es el nivel de consumo, o a veces es, en fin, es decir, hay por ahí una variable que se saltó a la hora de diseñar el grupo focal. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Lo que haces es que a través del grupo focal tú puedes sacar el indicio de qué variable o qué variables son las que están provocando esa división y esa la utilizas como variable de segmentación en grupo focal dividido, ¿sí? Es decir, si por ejemplo era género, pues entonces haces uno de puros hombres y puras mujeres y vas a ver cómo el consenso mejora en el grupo. ¿Sí? Aunque el consenso en sí no es un objetivo de los grupos focales, o sea, no porque estén en desacuerdo está mal, porque a veces el grupo focal nos sirve para eso, ¿sí? Hay veces que yo no sé ni qué variable es importante, yo revuelvo y entonces me empiezo a dar cuenta de qué característica es la que hace la división adentro del grupo. Claro, si es exploratorio, ¿no? Si tú ya ibas por resultados, pues quiere decir que vas a tener que repetir la técnica, ¿no? ¿Qué tan sí, recomendable es realizar un grupo focal para obtener información primaria? De Edgar González. No, pues totalmente recomendable, sí. Yo nunca me aventaría a hacer por ejemplo, una definición de problema
una definición, una acotación de problemática si yo no paso primero por suficiente información primaria. Entonces, los grupos focales son exploratorios totalmente también. O sea, cuando tú no sabes del tema o quieres saber cuál es el rostro local o el rostro aterrizado de ese fenómeno que tú estás estudiando, pues adelante, o sea, hazlo y vas a ver cómo te va a enseñar un montón de cosas que a lo mejor la literatura pasa por alto o a lo mejor tú no te habías dado cuenta. Tenemos otra pregunta también aquí en el chat. eh, de Sara Figueroa, dice, entonces, en el caso, siguiendo la cuestión de cuando se polariza un grupo, ¿no? Entonces, ¿no es recomendable realizar un focus group para analizar características comportamentales en cuanto a creencias, cultura, por ejemplo? Oh, sí, totalmente, sí, sí que se puede. Lo que no se puede, lo que no se puede hacer es, vamos a ver, irte a hacer un grupo focal sin un propósito, ¿sí? Por eso es importante que tú definas. Cuando tú dices, oye, sabes que el objetivo de este grupo focal es explorar para ver cómo está la situación. Ok, perfecto. Entonces, pues lánzate, ¿no? Lo haces, donde tu única variable de segmentación, por ejemplo, es la pertenencia a un grupo humano, digamos, la pertenencia a una determinada comunidad. Ok, voy a invitar a personas de la comunidad. Ok, perfecto. Empieza el grupo focal, tú empiezas a hacer tus preguntas abiertas y entonces empiezas a detectar que allí una variable divisiva es el género, ¿sí? Y se polarizan en hombres y mujeres. O te das cuenta que una variable por ahí es la religión y te das cuenta que se polarizan entre los de una religión y la religión de otra. O te das cuenta que se polarizan por edad. Entonces, todo esto es información y todo esto todo esto a ti te está nutriendo la investigación, ¿sí? Es decir, los grupos focales, acuérdense, no es la construcción de consensos el objetivo de un grupo focal, ¿sí? No es la armonía, no es que todos estén de acuerdo, no, 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 no. El propósito de un grupo focal también puede ser exploratorio, pero también puede ser evaluatorio, ¿sí? El grupo focal. Lo que no se vale es llegar con mis prejuicios a armar un grupo focal y yo llegar con un prejuicio y decir, no, pues aquí como todos son de la misma comunidad, por ende todos se quieren, ¿sí? Y no hay divisiones y no hay variables divisivas. Y ¡ay! Resulta que se están agarrando de la greña, ¿no? Pues ahí el equivocado fuiste tú, porque tú asumiste una variable que no era correcta, ¿sí? Pero de que se puede, o sea, y claro que es donde más se utilizan para conocer creencias o comportamientos o cultura totalmente. Sí, y de hecho, bueno, quisiera agregar algo, tiene que ver mucho también con la habilidad, ¿no? De quien está dirigiendo el grupo focal para que tal vez no se vaya el tema por otro lado o para poder acotar, ¿no? O Sí, para, realmente el ujú, papel del moderador debe ser un moderador profesional, o sea, o que tenga estudios para el manejo de ese tipo de grupos, no nomás porque yo estoy muy guapo, muy guapa, ya por eso soy buen moderador, ¿no? O sea, entonces siempre se debe buscar a alguien que tenga ese tipo de formación para que ahora sí que, como se dijera coloquialmente, se aviente el baile con la mujer araña, ¿verdad? Sin problemas. Porque a veces mantener los balances, o sea, si no eres buen moderador, el grupo focal es el que te va a moderar a ti, ¿sí? Y eso te va a llevar a desperdiciar recursos, tiempo, a veces dinero, en una cosa que no te va a servir. así es. Y una última intervención, dice, muchas gracias, es de Nelly, de la maestra Nelly Calderón. Muchas gracias por su presentación, muy interesante. Mi pregunta sería, en el contexto del COVID, además de realizarse de manera virtual, ¿qué otro tipo de ajustes recomienda en la realización de grupos de enfoque en la modalidad virtual? Y otra más, ¿cómo la gastronomía se ha adecuado para la utilización de esta técnica en el contexto actual? Híjole, el COVID a nosotros nos está trayendo retos que apenas estamos aprendiendo a salvar, ¿no? Aquí el mayor cuidado que se debe de tener a la hora que utilizamos los espacios de tecnología virtual que se pueden y son perfectamente válidos. Y yo creo que el COVID nos ha ayudado a nosotros a quitarle pegas al uso de la tecnología, porque antes no te dejaban, o sea, decir, no, no, si fue virtual no vale, ¿no? No, no, sí que se puede, pero el tema es que aquí hay que cuidar mucho en qué horario se realiza,
y cuál es el perfil de las personas que tú estás invitando a participar. Yo le pondría mucho cuidado a todo eso, horario y día en que se realiza, porque muchas personas no, ahora sí que agarran la onda de que un ejercicio de grupo focal es un ejercicio dedicado, ¿no? En el cual la persona debe estar en sus 5 sentidos contigo y debe dedicarle el tiempo a la conversación. Entonces, me ha tocado estar en grupos focales porque pues, no hemos tenido más remedio que aventárnoslos así. Y hay gente que está en su oficina, ¿no? Y está según en el grupo focal y de repente le suena el teléfono y ahí viene la secretaria y le abren la puerta y permítanme tantito y se para y va y entra y realmente no se toman la seriedad de que el grupo focal es un compromiso en el cual pues la persona debe aislarse del contexto en el que se encuentra y debe estar enfocado totalmente en la participación dentro del lugar, ¿no? Que se cuide mucho el tema de que funcionen a nivel tecnológico, buenas conexiones, buena cámara, buenos micrófonos, todo eso nos sirve mucho, aunque si ustedes me lo preguntan, híjole, a lo mejor hasta en un futuro vamos a hacer más grupos focales virtuales como estos que presenciales, sobre todo la cuestión logística, monetaria, es mucho más generosa la tecnología con nosotros. Vamos a ver, digo, la COVID no ha terminado y ya se hablará de este tipo de consideraciones metodológicas en las publicaciones en cuanto esto vaya pasando, ¿no? Ahora bien, agregado por aquí la última pregunta, ¿cómo la gastronomía se ha adecuado para la utilización de esta técnica en el contexto, actual? No sé si se está refiriendo aquí la compañera al contexto de la COVID o al contexto de, ¿qué contexto? Porque podemos hablar de contexto tecnológico, pero imagino que se refiere al contexto de la COVID, ¿no? Yo aquí me estoy preguntando y igual a lo mejor la pregunta te la devolvería y es, ¿qué ideas están surgiendo por parte de aquellos que se dedican, por ejemplo, a la investigación para el desarrollo de producto alimenticio para salvar estas barreras? ¿Sí? Es decir, dado que no puedes reunir a personas, por ejemplo, para hacer un testeo de producto, ¿sí? Un test de, por ejemplo, sensorial, no lo puedes hacer remotamente. Bueno, ¿cuál es la manera? Porque, por ejemplo, he sabido que aquellas personas que se dedican a la cata sí que han sabido sortear esto, ¿no? Es decir, ellos se aseguran a través de un proceso logístico que cada persona reciba, por ejemplo, la muestra que es la que va a catar o la botella que va a catar, y entonces la cata se conduce de manera virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo le estamos haciendo? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes dentro del contexto de la gastronomía para salvar esta barrera? Porque, híjole, la COVID ya se está tardando más de lo que debería haberse tardado, ¿no? Entonces, parece ser que vamos a tener otro medio año más en nuestras casas, aislados. Entonces, aquí sería buena dejar esa pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo le estamos haciendo? ¿Qué estamos proponiendo? ¿Cómo nos vamos a beneficiar, por ejemplo, de las cadenas logísticas que se han fortalecido a través de los servicios, por ejemplo, de entrega, para hacer el testing sensorial, por ejemplo, de alimentos, sobre todo refiriéndose a lo que es la investigación, ¿no? Porque los otros tipos de ejercicios cualitativos no suponen tanto problema, como por ejemplo el test de servicio. Yo sí que puedo reunir a un grupo de personas para preguntarle cuál fue su experiencia dentro de cierto restaurante o cuál está haciendo dentro de ciertos servicios de comedor, pero ya para otras cosas más específicas, por ejemplo, es una cata, donde por ejemplo es un examen sensorial de alimentos, ahí sí ya son otros retos muy interesantes. Pues, le agradecemos mucho, el tiempo ya nos alcanzó. Por el momento me parece que en el chat ya no hay más intervenciones. Pues no me queda más que agradecerle, doctor Olague, su gentileza y su generosidad, sobre todo con el tiempo, ¿no? Que es tan valioso. El haber estado con nosotros en este seminario. Esperemos tener próximamente no solamente seminarios, de pronto hasta talleres, ¿no? Sería muy fructífero y pues le agradecemos mucho, mucho su tiempo. No, muchas gracias, doctora, a todos los buenos amigos de mi otra casa, que es la Facultad de Enología y Gastronomía, de haberlos acompañado.
pues en esta serie de conferencias que yo espero que pues continúen con mucho éxito y culminen también con mucho impacto dentro de lo que es pues la comunidad docente y estudiantil de la facultad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes. Les recordamos que tenemos un programa de conferencias a lo largo de estos días y pues nada más eso. Muchas gracias y que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.